En mi día de boda, mi padre llevó a mi hermana hacia el altar. Justo delante de mí. Mi madre me agarró del brazo, ella está pasando por una ruptura amorosa. No hagas una escena. Me quedé allí sola. Entonces otro hombre dio un paso adelante y me ofreció su brazo. Cuando mi padre se dio la vuelta y vio quién era, palideció. El salón de baile estalló. Mi nombre es Virginia Wam. Tengo 31 años. Y en el día de mi boda, caminé sola hacia el altar. No porque yo lo eligiera, sino porque mi padre eligió a mi hermana en su lugar. Lo hizo justo frente a mí. La marcha nupcial ya había comenzado. Cassie estaba de pie en la entrada con su brazo enlazado al de él. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, de la forma en que lo hacía cuando quería parecer frágil. Mi madre atrapó mi muñeca antes de que yo pudiera moverme. Su agarre fue más fuerte de lo que esperaba. Ella está pasando por una ruptura amorosa, susurró. No hagas esto más difícil. Me quedé allí sola en el umbral de una puerta con mi vestido, sosteniendo un ramo de peonías blancas que había empezado a sentirse más pesado con cada segundo. Entonces un hombre dio un paso adelante desde el borde del pasillo. Yo no lo reconocí. Él me ofreció su brazo sin decir una palabra. En silencio, con delicadeza, como si lo hubiera estado ensayando durante años. Cuando mi padre se dio la vuelta desde el pasillo y vio quién era, la sangre abandonó su rostro por completo. El salón de baile detrás de él se quedó en silencio. Luego dejó de estarlo. Si esa imagen, una novia parada sola en una puerta, ya hace que se te encoja el pecho, por favor tómate un segundo para darle me gusta a este vídeo y suscribirte. Ayuda más de lo que sabes. Deja tu ubicación y la hora en la que estás en los comentarios a continuación. Me encanta saber desde qué parte del mundo me escuchan. Soy Virginia. Esta es la historia del hombre que mi padre pasó 24 años tratando de borrar y lo que sucedió el día que él volvió a entrar. Volvamos al principio, a un tribunal en la primavera de 2002 y a la mentira que comenzó todo esto. Quiero ser precisa sobre qué tipo de familia éramos, o más bien, qué tipo de familia parecíamos desde afuera. Teníamos una casa de 4 habitaciones en un barrio tranquilo de Columbus, Ohio. Gerald tenía un trabajo con un título que sonaba importante cuando lo decía en las cenas. Mi madre organizaba todo, las vacaciones, los pasteles de cumpleaños, los horarios escolares, con una precisión que no dejaba espacio para nada no planeado, incluyendo los sentimientos. Gerald Wam no era mi padre biológico. He sabido ese hecho toda mi vida. Lo que no sabía, lo que no se me permitía saber, era algo real sobre el hombre que sí lo era. Al crecer, la historia que me dieron era simple. Mi padre biológico, cuyo nombre me dijeron solo una vez y nunca más, se había ido antes de que yo cumpliera 2 años. Él tenía un problema con la bebida. Había sido inestable. Los tribunales habían acordado que no era apto, y él había renunciado a sus derechos sin pelear. Esa era la versión. Limpia, definitiva, entregada con el tipo de calma que desalienta las preguntas de seguimiento. Yo tenía 5 años cuando Patricia se casó con Gerald. Tenía 7 años cuando él me adoptó legalmente. No recuerdo que me preguntaran cómo me sentía al respecto. Recuerdo que me dijeron que diera las gracias. Cassie llegó cuando yo tenía 8 años. Ella era la bebé y llegó a la familia de la manera en que algunos niños lo hacen, como un reinicio suave para todos los demás. Gerald sonreía más. Patricia se reía más. Y yo, sin entenderlo completamente en ese momento, comencé a comprender que mi función en la familia era diferente a la de Cassie. Cassie era amada. Yo era administrada. No digo eso con amargura. Me tomó mucho tiempo siquiera encontrar la palabra correcta para ello, pero eso era. Yo era administrada. Apreciada cuando lograba algo, ignorada cuando necesitaba algo y redirigida cada vez que me acercaba demasiado a una pregunta que incomodaba a los adultos en la habitación. Me fui a la escuela de enfermería a los 18 años y nunca volví a mudarme a casa. Eso no es dramático. Ni siquiera fue una decisión en la que tuviera que pensar mucho. Simplemente era obvio, de la forma en que algunas cosas son obvias una vez que has estado afuera el tiempo suficiente para ver la forma de lo que dejaste.
Construí una vida en Cincinnati. Me convertí en enfermera de cuidados intensivos. Era buena en ello. El tipo de bondad que proviene de haber aprendido muy temprano cómo leer una habitación, cómo mantener la calma cuando todo a tu alrededor está fallando. Cómo sostener la mano de alguien sin hacer que se trate de ti. Las salas de hospital me enseñaron mucho, pero honestamente, había aprendido la mayor parte de ello antes de pisar un hospital. Iba a casa para Navidad cuando podía. Llamaba en los cumpleaños. Enviaba tarjetas. Mantenía lo que mi madre llamaba una conexión y lo que yo en privado consideraba una distancia cuidadosa. La suficiente cercanía para mantener la paz, no la suficiente para ser arrastrada al fondo. Entonces conocí a Bennett. Bennett Mars llegó a mi vida en un momento en el que genuinamente había dejado de esperar que alguien lo hiciera. Era un defensor público, paciente en formas que parecían casi tercas, curioso por todo, y completamente incapaz de salir de una habitación sin comprobar que todos en ella estuvieran bien. Me hacía reír. Más importante aún, me hacía sentir que no tenía que fingir estar bien. Estuvimos juntos durante 2 años antes de que me propusiera matrimonio. Lo hizo en casa en nuestra cocina un domingo por la mañana sin audiencia y sin ceremonia. Solo él y un anillo y la calidad específica de silencio que significa que alguien no se irá a ninguna parte. Dije que sí de inmediato. La planificación de la boda fue donde las cosas comenzaron a resquebrajarse lentamente. Mi madre estaba ansiosa por participar. Gerald se ofreció a pagar el lugar, lo cual parecía generoso hasta que me di cuenta de qué significaba que esperaba ser consultado sobre cada decisión. Cassie asumió que sería dama de honor, luego dama de honor con ciertos privilegios, luego efectivamente coorganizadora. Accedía más de lo que debí, de la forma en que lo haces cuando has pasado toda tu vida calculando cuánto cuesta la paz y decidiendo que usualmente vale la pena. Tuve una petición. Una sola. Le pedí a Gerald si quería caminar conmigo hacia el altar. Él dijo que sí. Sin dudas, sin condiciones. Estábamos en su cocina y él tenía un vaso de whisky en su mano y lo dijo sin perder el ritmo. Y se vio en ese momento como el padre que había pasado 31 años tratando de creer que tenía. Construí toda la ceremonia en torno a ese sí. Las flores, la música del desfile, el momento de la entrada, todo organizado alrededor de la imagen de mi padre caminando a mi lado. Cualesquiera que fueran los sentimientos complicados que tenía sobre él, cualquiera que fuera la matemática cuidadosa que había hecho a lo largo de los años para mantener nuestra relación funcional, yo quería la foto. Creo que la mayoría de las hijas la quieren, independientemente de lo que sepan. Bennett conocía mi historia mejor que nadie. Sabía sobre Gerald, sobre la adopción, sobre la versión de mi padre biológico con la que había sido criada. Él escuchaba de la manera en que siempre lo hacía, sin arreglar, sin llenar el silencio. Pero a veces en las semanas antes de la boda, ponía una expresión en su rostro cuando hablábamos de mi familia. Yo lo notaba y le preguntaba qué pasaba. Él decía, nada. Solo te amo. Lo dejaba pasar cada vez. Tenía suficiente que administrar. No sabía entonces lo que él estaba cargando. No lo sabría hasta que las puertas de ese salón de baile se abrieran. Esto es lo que me dijeron sobre Thomas Hall. Me dijeron su nombre exactamente una vez por accidente. Yo tenía 9 años, estaba revisando una caja en el armario del pasillo buscando unas tijeras. En su lugar, encontré un sobremanila con una dirección de remitente que no significaba nada para mí, dirigido a mi madre con una letra que no reconocí. Gerald dobló la esquina y me lo quitó de las manos en un movimiento suave. No gritó. Solo me miró y dijo, «Eso no es para ti». Y luego lo puso en algún lugar que nunca encontré. Esa noche le pregunté a mi madre quién era Thomas Hall. Ella dijo que no era nadie. Lo dijo de la forma en que dices una palabra a la que no quieres darle peso. Cuando tenía 14 años, intenté preguntar de nuevo. Había aprendido lo suficiente sobre cómo funcionaban y no funcionaban las familias como para sentir que tenía derecho a algo real. Mi madre se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me dijo que mi padre biológico había sido un hombre difícil. Que había tomado decisiones, que los tribunales habían analizado todo y tomado una decisión en mi mejor interés. Que Gerald era mi padre ahora y lo había sido desde que yo tenía 7 años.
Y eso era lo que importaba. Ella no fue cruel al respecto. Simplemente estaba cerrada. Completamente y profundamente cerrada. De la forma en que alguien está cuando ha estado practicando el cierre durante años. Dejé de preguntar. Me dije a mí misma que la historia probablemente era cierta. Trabajaba en una unidad de cuidados intensivos. Había visto más de una vez lo que el alcohol y la inestabilidad podían hacerle a una familia. No necesitaba detalles específicos para creer la forma general. Lo que no me di cuenta fue que me habían dado esa forma a propósito. Los detalles habían sido eliminados no porque fueran dolorosos, sino porque eran contradictorios. Esto es lo que realmente sucedió. Lo aprendí en pedazos mucho más tarde, y lo contaré de la forma en que lo recibí porque ese es el único orden que tiene sentido. Thomas Hall y mi madre se conocieron a principios de los 90. Estuvieron juntos durante 3 años. Eran felices. El tipo de felicidad que no sirve para buenas historias porque nada sale mal en ella. Patricia me ha dicho desde entonces que lo amaba. Lo dijo claramente y sin pedir disculpas, lo cual es lo más honesta que la he visto ser sobre cualquier cosa. Yo nací en 1994. Thomas estuvo allí. Estuvo presente físicamente, consistentemente, aparentemente con alegría. No estaban casados, pero eran una familia. Tenían un apartamento de una habitación y un plan para conseguir uno más grande. Él mismo construyó mi cuna con un kit de paquete plano que compró en una ferretería y pasó todo un fin de semana ensamblando. Yo no supe nada de eso hasta que tuve 31 años. Se separaron cuando yo tenía casi 2 años. Las separaciones con niños pequeños rara vez son limpias, pero según todos los relatos, Thomas siguió siendo una presencia constante. Me tenía los fines de semana. Conducía por toda la ciudad para recogerme todos los viernes por la tarde sin falta. Enviaba la manutención infantil antes de que se le exigiera legalmente. Él estaba, bajo cualquier medida que exista para tales cosas, intentándolo. Entonces apareció Gerald. Gerald era encantador cuando elegía serlo. Mi madre ha dicho eso también, sin entender completamente que lo estaba diciendo. Ella tenía 27 años y se sentía sola en formas que la presencia de un niño pequeño no soluciona. Y Gerald era atento y hablaba sobre el futuro con el tipo de certeza que ella no había tenido en un tiempo. Ella se enamoró. Esa parte, la creo. Lo que ya no puedo creer es que ella entendiera completamente lo que Gerald haría a continuación. Cuando yo tenía 6 años, Gerald comenzó el proceso de buscar la custodia legal completa en mi nombre. Los motivos declarados fueron que Thomas era un padre no apto. La evidencia presentada incluyó el testimonio de 2 testigos que lo describieron como errático, dependiente del alcohol y ocasionalmente amenazante. Esos testigos estaban mintiendo. Yo no supe eso durante 25 años. Pero las declaraciones juradas existían, y el juez las leyó. Y Thomas, que no podía pagar el abogado que Gerald había contratado, se sentó en esa sala del tribunal con un defensor público que tenía 17 casos más y vio cómo se pintaba erróneamente el retrato de sí mismo y no pudo detenerlo. Perdió la custodia. Perdió las visitas. Perdió, después de la petición posterior de Gerald, incluso sus derechos parentales. Despojados a través de un procedimiento de terminación sobre los motivos del mismo registro inventado. Fue borrado legalmente, oficialmente, completamente. Él me dijo más tarde que se quedó de pie afuera del tribunal durante mucho tiempo después de que terminó la audiencia. No sabía a dónde ir. Tenía una camioneta, un trabajo construyendo gabinetes para un contratista en el lado este, y un apartamento de una habitación que todavía tenía un dibujo que yo había hecho en el refrigerador, sostenido por un imán que decía, Ohio es para los amantes. El cual había comprado en una gasolinera porque me hacía reír. Condujo a casa. Conservó el dibujo. Lo conservó todo. Nunca dejó de intentar encontrarme. Contrató a un investigador en 2009 que rastreó una dirección y envió una carta. La carta fue interceptada. Lo sé ahora y nunca la vi. Él escribió de todos modos durante años. Cartas que fueron a otro lugar o a ninguna parte. Guardó copias en una caja de zapatos.
Cuando mi madre me dijo esto, sentada frente a mí en la mesa de mi cocina 8 meses antes de mi boda, estaba llorando. No dramáticamente, solo de manera constante. De la forma en que llora la gente cuando ha sostenido algo tanto tiempo que el peso se ha convertido en parte de ellos. Ella dijo, descubrí lo que los testigos habían hecho en 2006. Gerald me lo dijo él mismo. Pensó que me haría sentir segura. Pensó que yo lo vería como que él nos estaba protegiendo. Ella hizo una pausa. He estado viviendo con ello durante 20 años. Yo no dije nada. Me quedé muy quieta. Lo siento, Virginia, dijo ella. Sé que eso no es suficiente. Tenía razón. No era suficiente. Pero fue la primera cosa verdadera que me había dicho sobre cualquier parte de esto en toda mi vida. Y cambió todo lo que vino después. Si alguna vez te han contado una historia sobre ti que alguien más construyó a tu alrededor sin tu conocimiento, sin tu consentimiento, deja un comentario a continuación. Quiero saber cómo te enteraste y si alguna vez has podido dejarla atrás. El tema de crecer en una casa con un secreto es que desarrollas un tipo muy específico de sensibilidad. No hacia el secreto en sí. No sabes sobre eso. Sino hacia la arquitectura a su alrededor, la forma en que ciertas preguntas son desviadas. La forma en que ciertos nombres no se dicen. La calidad particular del silencio cuando te has acercado demasiado a algo real. Fui una niña cuidadosa debido a ello. Una adolescente cuidadosa. Una adulta cuidadosa. Aprendí a observar las habitaciones antes de entrar en ellas. Aprendí a leer la diferencia entre el silencio que era reparador y el silencio que estaba cargado. Estas habilidades me convirtieron en una muy buena enfermera de cuidados intensivos y en una persona algo difícil de conocer íntimamente. Bennett se acercó de todos modos. Le conté todo lo que sabía, que era la versión editada, la narrativa aprobada por la familia. Padre biológico difícil, adopción. Gerald, que estaba bien de la forma en que las casas frías están bien. Mantienen la lluvia afuera. Bennett escuchó sin interrumpir. Luego hizo una pregunta. ¿Alguna vez te preguntas si la historia es cierta? Dije que me lo había preguntado cuando era más joven. Luego dije que había dejado de preguntármelo porque no había forma de comprobarlo. Él no presionó. Esa era una de las cosas de Bennett. Sabía cuándo quedarse al lado de algo y cuándo dejarlo estar. Nos comprometimos un domingo por la mañana en nuestra cocina. Me propuso matrimonio con el anillo que había sido de su abuela, una simple amatista ovalada en un engaste liso de oro, y dije que sí antes de que él terminara la oración. Nos quedamos en la cocina un rato después de eso, simplemente abrazándonos, sin decir mucho. Se sintió como llegar a algún lugar después de un viaje muy largo. La planificación de la boda comenzó bien. Luego mi madre se involucró y Gerald se involucró y Cassie se involucró y en algún momento alrededor de la tercera semana de discusiones sobre los centros de mesa entendí por qué algunas personas se fugan para casarse. La participación de Gerald fue la más complicada. Se ofreció a pagar el lugar, lo cual acepté en parte por costumbre, en parte porque el lugar que queríamos era más de lo que podíamos pagar cómodamente por nuestra cuenta. Fue amable al respecto en público. En privado, lo usó de la forma en que usaba la mayoría de las cosas, como moneda de cambio. Tenía opiniones sobre la lista de invitados. Tenía opiniones sobre el plano de asientos. Quería que se invitara a ciertos colegas, que ciertos primos se colocaran en ciertas mesas. Asentí y estuve de acuerdo con la mayor parte de ello porque estaba demasiado cansada para calcular el costo exacto de cada pequeña batalla. Pero mantuve la única cosa que me importaba. Le pedí que caminara conmigo hacia el altar. Él dijo que sí sin dudarlo. Y se vio en ese momento como el padre que había pasado 31 años tratando de creer que tenía. Fui a casa y se lo dije a Bennett. Él se quedó callado por un momento. Luego dijo que se alegraba. Tenía esa expresión en su rostro de nuevo, la que había estado viendo con más y más frecuencia en los meses antes de la boda. Una calidad de quietud cuidadosa, como alguien equilibrando algo que no quería derramar. Le pregunté qué pasaba. Él dijo que nada. Dijo que me amaba. Me besó en la frente y fue a preparar la cena.
Y lo dejé pasar porque eso es lo que hacía. Y porque había aprendido hace mucho tiempo que los espacios entre Bennett y yo no siempre eran míos para llenar. Los meses que siguieron estuvieron llenos de logística y pequeñas alegrías. Pruebas de vestido, degustaciones de menú, el placer específico de elegir colores de servilletas con alguien que realmente te agrada. Diane, mi amiga más antigua y dama de honor, una mujer constitucionalmente incapaz de tomar nada demasiado en serio por mucho tiempo, mantuvo el proceso más ligero de lo que merecía ser, y le estuve agradecida en formas que no expresé completamente. No le conté a Diane sobre la confesión de mi madre. Se sentía demasiado grande para una conversación casual y demasiado sin resolver para una conversación seria. Todavía estaba asimilándolo yo misma, dándole vueltas, insegura de su forma. Mi madre llamó regularmente durante esos meses. Hablamos de la boda. Hablamos de la cena de ensayo. Hablamos rodeando todo lo que habíamos dicho en mi cocina esa tarde. El nombre de Thomas Hall no volvió a surgir. Ni una sola vez en ninguna de esas llamadas. Supuse que ella no se había comunicado con él o que él se había negado o que todo el asunto estaba suspendido en ese estado indefinido. Reconocido entre nosotras pero sin acciones al respecto. 6 semanas antes de la boda, Bennett llegó a casa del trabajo y estuvo diferente por el resto de la noche. No molesto exactamente, más bien como alguien a quien le habían entregado algo y estaba decidiendo cuidadosamente dónde dejarlo. Lo miré desde el otro lado de la mesa y lo dejé pasar. No sabía que él se había reunido con Thomas Hall esa tarde. No lo sabría hasta el umbral de la puerta. Hay un tipo particular de pavor que se instala en la semana previa a una boda. No sobre la persona con la que te vas a casar. Esa parte era simple y clara para mí, de una manera en que casi nada más en mi vida lo había sido jamás. Es sobre todos los demás. Se trata de reunir a todas tus personas complicadas en una habitación y esperar que las costuras resistan. La cena de ensayo fue un jueves. Gerald hizo un brindis. Fue pulido y cálido y acertó en cada nota. Lo orgulloso que estaba, lo mucho que siempre había visto en mí. Lo feliz que estaba de ganar un hijo en Bennett. La mesa aplaudió. Yo sonreí. Frente a mí, Bennett sostuvo su copa de vino y sonrió también. Y vi que su mandíbula hacía una pequeña cosa que hacía cuando estaba trabajando para mantener su expresión inmóvil. Le pregunté esa noche de vuelta en el hotel qué estaba pasando con él. Solo quiero que mañana sea perfecto para ti, dijo. Bennett. Él me miró durante un largo momento. Luego dijo, hay algunas cosas en movimiento que creo que van a estar bien. Necesito que confíes en mí. Me quedé mirándolo. Esa es la oración menos tranquilizadora que has dicho jamás. Él casi sonrió. Lo sé. Lo siento. Solo confía en mí, ¿de acuerdo? Dije que de acuerdo porque confiaba en él, pero no dormí bien. Mi madre en esos días finales había estado haciendo algo que no podía nombrar del todo. Estaba presente en todo. Pruebas, el ensayo, los preparativos de la mañana, pero tenía una calidad de vigilancia a la que no estaba acostumbrada en ella. Seguía revisando su teléfono. Seguía mirando hacia las puertas. Me trajo té esa mañana sin que se lo pidiera y sostuvo mis manos un momento más de lo necesario cuando me entregó la taza. Te ves hermosa, dijo. Mamá, ¿qué está pasando? Nada, dijo ella. Te amo, eso es todo. Volvió a inquietarse con el velo y lo dejé pasar porque tenía una boda en 4 horas y 17 otras cosas exigiendo mi atención. Lo que yo no sabía, lo que no sabría hasta semanas después cuando mi madre me sentó y me contó la secuencia completa, era que había estado en contacto con Thomas desde octubre. Le había hablado de la boda en febrero. Le había dado el lugar, la fecha, la hora. Le había preguntado cuidadosamente si quería venir. Él había dicho que sí de inmediato y sin dudarlo. No me lo habían dicho. Mi madre tomó esa decisión deliberadamente y ha explicado su razonamiento desde entonces y todavía no estoy completamente segura de estar de acuerdo con ello. Dijo que no sabía si yo lo permitiría y que temía que, si yo decía que no, me arrepentiría después. Dijo que me había visto pasar toda mi vida protegiéndome de cosas que duelen y que sabía por experiencia que algo de protección es solo distancia con un nombre diferente.
Probablemente tenía razón. Probablemente yo habría dicho que no, y probablemente ella tenía razón en que me habría arrepentido. Eso no resuelve del todo el asunto, pero es donde estamos. Lo que ella tampoco sabía, lo que ni siquiera a ella le habían dicho, era que Thomas se había comunicado directamente con Bennett. Había encontrado el correo electrónico de trabajo de Bennett a través del sitio web de la Oficina del Defensor Público un martes de marzo. Había escrito un mensaje corto y cuidadoso explicando quién era. Dijo que no pedía nada excepto saber que Virginia estaba a salvo y feliz. Dijo que entendería completamente si Bennett le decía que no viniera. Bennett respondió en menos de una hora. Se reunieron para tomar un café a la semana siguiente. Thomas no trajo nada consigo excepto una pequeña fotografía. Yo a la edad de 4 años, sentada en lo que él describió como la silla alta más inestable del mundo, usando un babero que decía, nacida para ser salvaje. La puso en la mesa entre ellos. No dio discursos. Simplemente dijo que me había estado buscando durante mucho tiempo y que estaba agradecido de saber que yo tenía a alguien bueno. Bennett me contó esto 6 semanas después de la boda. Él dijo, miré esa fotografía y supe que estaba diciendo la verdad sobre todo eso. Pude notarlo por cómo la sostenía. Así que Bennett lo sabía, mi madre lo sabía, Thomas lo sabía, y yo, la novia. Yo no sabía nada excepto que quería peonías blancas y un cuarteto de cuerdas y a mi padre para caminar conmigo hacia el altar. Thomas no planeaba insertarse en la ceremonia. Ese nunca fue el plan. Iba a sentarse en la parte de atrás, observar desde la distancia, y eso iba a ser suficiente. Eso es lo que le dijo a Bennett. Eso es lo que le dijo a mi madre. Lo que ninguno de ellos había tenido en cuenta era a Gerald. Y supongo que después de 24 años, ninguno de ellos debería haberse sorprendido de que Gerald encontraría una manera de cambiar el plan. Quiero decirte lo que encontró Bennett porque importa. No fue a buscarlo. No al principio. No de una forma enfocada. Pero el derecho de familia es un mundo pequeño y ciertos patrones se repiten. Ves las mismas tácticas usadas de las mismas maneras, los mismos puntos de presión explotados por los mismos tipos de personas. Cuando has visto suficientes de ellos, desarrollas un reconocimiento. Bennett había manejado un caso en 2022. No el mío, no el de Thomas, sino una modificación de custodia para un cliente en el norte de Ohio donde el abogado contrario hizo referencia a un precedente de un procedimiento de terminación en el condado de Franklin en 2002. Sacó el caso, lo leyó, notó al juez presidente, el abogado de registro, la estructura del testimonio. No reconoció los nombres. Simplemente notó que se veía débil, inusualmente débil para una terminación involuntaria. Lo archivó y siguió adelante. Luego me conoció a mí. No hizo la conexión inmediatamente. Le dije que el nombre de mi padre era Gerald Wham, que éramos de Columbus, que fui adoptada a los 7 años, él era defensor público y yo era enfermera, y éramos 2 personas enamorándose, y él no estaba analizando mi historia familiar como el expediente de un caso. Simplemente escuchó, pero el nombre se quedó en algún lugar de él. En el otoño de 2025, 3 meses después de que finalmente le conté sobre la confesión de mi madre, sacó de nuevo el caso del condado de Franklin y lo leyó más cuidadosamente. Miró a los testigos. Miró al abogado de registro, un hombre llamado Paul Griggs, ya retirado. Hizo 2 llamadas telefónicas. La primera fue a un colega que había sido secretario de un juez del condado a principios de los 2000. Preguntó por Griggs, si algo sobre su trabajo le había parecido inusual alguna vez. Su colega dijo que Griggs fue el abogado personal de Gerald Wham durante unos 15 años, manejaba todo. Nadie pudo probarlo nunca, pero siempre hubo preguntas sobre el expediente de custodia de 2002. La segunda llamada fue a una organización de asistencia legal en Dayton que se especializaba en casos de custodia anulados. Preguntó si alguien allí había oído hablar alguna vez de Thomas Hall. La mujer que contestó hizo una pausa antes de hablar. Ella dijo, Thomas Hall ha estado tratando de que ese expediente se vuelva a examinar durante 20 años. Lo ayudamos a presentar una petición en 2014. No llegó a ninguna parte. Los testigos no pudieron ser localizados. Bennett dijo, ¿qué necesitaría para reabrirlo?
Ella dijo, honestamente, uno de los testigos o documentación que demuestre que el testimonio fue coordinado. Él le dio las gracias, colgó y se quedó sentado en su oficina durante mucho tiempo. No me dijo nada de esto. Le he preguntado por qué, y me ha dado varias respuestas que son todas parcialmente ciertas. No quería hacerme ilusiones antes de saber que el caso era viable. No quería introducir el caos en un periodo ya abrumador desde el punto de vista logístico. Y esta es la respuesta que dio al final y más en silencio. No estaba seguro de cómo lo manejaría yo. Y estaba tratando de protegerme de la cosa de la que más necesitaba dejar de ser protegida. Le dije que lo entendía. Lo hago en su mayor parte. Encontró a uno de los testigos en diciembre de 2025. El hombre se había mudado a Arizona, tenía 72 años, y por lo que parecía, había estado cargando con la culpa durante mucho tiempo sin encontrar una manera de dejarla atrás. No requirió mucha persuasión. Dijo que le habían pagado $3.000 para dar ese testimonio en 2002. Dijo que nunca se había sentido bien al respecto. Escribiría una declaración jurada si eso ayudaba. Bennett presentó la declaración jurada ante el Tribunal de Familia en enero de 2026, 3 meses antes de nuestra boda. El caso aún estaba pendiente. Estas cosas se mueven lentamente, pero el registro se rompió oficial y legalmente por primera vez en 24 años. Thomas lo sabía. Bennett lo había llamado. Yo no lo sabía. Nadie me llamó. Desde entonces he hablado con Thomas extensamente. Es un hombre tranquilo. El tipo de tranquilidad que no es ausencia, sino presencia. Ocupa una habitación como lo hacen los buenos muebles, de forma sólida y sin exigir atención. Me habló de los años de búsqueda en pedazos, de la forma en que cuentas las cosas cuando has vivido con ellas el tiempo suficiente para que pierdan sus bordes. El investigador privado en 2009 que rastreó una dirección de reenvío y envió una tarjeta que fue devuelta. Los registros del distrito escolar, las búsquedas en LinkedIn, los 2 viajes separados a Columbus, con años de diferencia, donde se sentó afuera de una casa que pensó que podría ser la nuestra. Y luego condujo a casa de nuevo porque no se atrevía a llamar a la puerta y arriesgarse a empeorar las cosas para mí. No sabía qué te habían dicho de mí, dijo. No sabía si me odiabas. Seguía pensando en que era lo mejor para ti, y nunca podía estar seguro de que era eso. Dejó de intentar los canales oficiales en 2016 cuando la última petición regresó denegada. Después de eso, simplemente continuó. Trabajó. Construyó cosas con sus manos. Guardó una fotografía mía en su refrigerador con el mismo imán que siempre había estado allí. Ohio es para los amantes. Y no olvidó. Y no dejó de esperar. Cuando el número de mi madre apareció en su teléfono en octubre de 2025, no contestó la primera vez porque pensó que era un error. Ella volvió a llamar. Él contestó. Dijo que hubo un largo silencio en ambos extremos. Luego ella dijo, Thomas, lo siento. Lo he sentido durante mucho tiempo. Él dijo, lo sé. En los meses de cartas que nunca me envió, hay 43 páginas. Las he leído desde entonces todas ellas en orden. No son cartas dramáticas. No suplican ni acusan ni actúan. Hablan de cosas ordinarias. Un buen día en el lugar de trabajo, una tormenta eléctrica, una canción en la radio que le hizo pensar en mí. Dicen cosas como, espero que tengas un profesor que te haga sentir inteligente. Y espero que alguien te haya enseñado a andar en bicicleta correctamente porque te tenía casi allí antes de que todo cambiara. La última tenía fecha de marzo de 2026. Decía, escuché que te vas a casar. Me alegro mucho. Espero que sea alguien que te vea claramente. Estaré allí si puedo. No pediré nada. Solo quiero ver tu rostro una vez más. Encontré esa carta en abril en el salón de baile en el bolsillo del pecho de un hombre que aún no conocía. La semana antes de la boda, tuve un sueño sobre un hombre cuyo rostro no podía ver con claridad. Estaba construyendo algo en un taller. Podía escuchar su sonido, su ritmo constante. Y cuando desperté a las 4 de la mañana, me quedé muy quieta y escuché a Bennett respirar e intenté recordar si alguna vez había sentido que pertenecía a algún lugar por completo.
La respuesta fue sí, a Bennett. A nuestro apartamento, a la unidad de cuidados intensivos un martes por la noche cuando todo estaba bajo control y podías sentir todo el piso respirando junto. No a la casa de mi infancia, nunca del todo allí. Me levanté y me senté junto a la ventana y observé la ciudad. Siempre sigue adelante. Y sentí debajo del nerviosismo de la víspera de la boda algo más. Algo que solo podría describir como anticipación. No del tipo ansioso, el tipo que significa que algo real se acerca y tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. No sabía cuánta razón tenía. Bennett se levantó temprano esa mañana. Habíamos acordado mantenernos separados antes de la ceremonia. Superstición sobre todo adaptada para la tranquilidad de mi madre. Me besó en la puerta de la habitación contigua a las 7 y sostuvo mi rostro entre sus manos por un momento de la forma particular en que lo hace cuando quiere que escuche lo que está diciendo. Te amo, dijo. Pase lo que pase hoy, te amo. De acuerdo. Pase lo que pase hoy, repetí. Esa es una frase muy específica. Virginia, estoy bromeando. Yo también te amo. Me besó la frente y cruzó la puerta, y me quedé allí con un sentimiento en mi estómago que no era completamente de emoción. Diane llegó a las 8 con café y el tipo de firmeza que solo las mejores personas llevan a las mañanas de alto riesgo. Me ayudó a ponerme el vestido, arregló el broche del collar de mi abuela que nunca podía manejar por mí misma, y habló todo el tiempo de cosas agradables y sin importancia. Eso es una habilidad, mantener a alguien equilibrado sin hacerle sentir administrado. Ella la tenía. Mi madre llegó a las 9. Ya estaba vestida, del azul pálido que había elegido hace meses, y se veía como alguien que había tomado una decisión y estaba viviendo dentro de ella. Resuelta, ligeramente asustada, más presente de lo que la había visto en años. Ayudó a arreglar mi velo. Alisó la tela de mis hombros con ambas manos, de la forma en que solía enderezar mi chaqueta del colegio cuando era pequeña. Fue un gesto tan ordinario que casi me deshizo. Mamá, dije. SHH, dijo ella muy suavemente. Solo déjame hacer esto. Así que la dejé. Al otro lado del lugar en un área de espera cerca de la entrada de servicio, Thomas Hall estaba sentado en una silla plegable con su mejor traje. Lo había comprado 2 semanas antes. Condujo a unos grandes almacenes en Dayton un sábado por la mañana y le pidió a un joven vendedor que lo ayudara a encontrar algo apropiado para una boda. El vendedor preguntó de quién era la boda. Él hizo una pausa por un largo momento antes de responder. De mi hija, dijo. Era la primera vez que había usado esa palabra en voz alta en 24 años. El traje era azul marino. Tenía un pañuelo de bolsillo. Llevaba la fotografía en el bolsillo del pecho, doblada una vez por un pliegue que había estado allí durante años, y las 43 cartas en un sobre dentro de la chaqueta, demasiado grueso para quedar completamente plano, presionando contra su pecho desde dentro. Estaba aterrorizado, no de Gerald, de mí, de cómo reaccionaría, de si estaría asustada o enfadada o abrumada, de si verlo arruinaría lo que debería haber sido el mejor día de mi vida. Se sentó en la silla plegable y respiró y se recordó a sí mismo que no había venido a reclamar nada. Había venido a verla. Eso era todo. Se sentaría en la parte de atrás. Observaría desde la distancia. Y si ella necesitaba que él desapareciera, él desaparecería. Ese era el plan. Fue Bennett quien había cambiado la ubicación. La noche anterior, había movido a Thomas de la parte trasera del salón al pasillo lateral fuera de la entrada principal, cerca de donde se organizaría el cortejo nupcial. Le dijo a Thomas que esperara allí, que leyera la habitación, y que no creía que la lectura fuera a requerir que desapareciera. Thomas no entendió completamente eso en ese momento. Lo entendió cuando escuchó que la música cambiaba y levantó la vista y vio a una novia parada sola en el umbral de una puerta. La ceremonia era a las 2 de la tarde. Para la 1:30, la suite nupcial había alcanzado su propio tipo específico de caos organizado. Diane estaba administrando a todos con un portapapeles que había sacado de alguna parte. El florista había hecho 3 viajes. Mi ramo, peonías blancas, exactamente como lo había pedido, estaba en un jarrón de agua en el alféizar de la ventana. Y cada vez que lo miraba,
Sentía una pequeña y limpia ola de alegría que no tenía nada que ver con las bodas y todo que ver con el simple hecho de que las flores son lo que son. Mi madre estaba más callada para entonces. Había llorado antes en el baño con la puerta casi, pero no completamente cerrada. Cuando volvió a salir, su maquillaje estaba perfecto, y su rostro estaba compuesto, y me miró con una expresión que ahora entiendo que era culpa y amor en igual, irresoluble medida. Pensé que era la emoción de una madre en el día de la boda de su hija. Me equivoqué en eso, pero he dejado de culparme por ello. A la 1:50, comenzamos la caminata desde la suite hasta el área de preparación, el amplio pasillo justo afuera de las puertas principales del salón de baile donde se suponía que el cortejo nupcial debía alinearse en orden. La coordinadora del lugar, una mujer enérgica llamada Clara, que nunca en 3 meses de planificación había perdido la compostura, sostenía una radio y un plano de asientos y contaba las cabezas. Geral estaba esperando en el pasillo, traje gris carbón, los gemelos que había visto en cada ocasión formal durante 15 años. Sonrió cuando me vio. Dijo, «Te ves impresionante». Dije, «Gracias». El cortejo nupcial se organizó en el orden ensayado. Diane en la parte delantera, las damas de honor en parejas, la sobrina de 5 años de Bennett, la niña de las flores, completamente imperturbable por la magnitud de la ocasión. Geral y yo en la parte trasera esperando nuestra señal. La música cambió dentro del salón de baile. La procesión comenzó. Uno por uno, el pasillo se vació hasta que solo quedamos Geral y yo. Me volví para tomar su brazo. No estaba allí. Me di la vuelta y lo encontré 8 pies más allá por el pasillo junto a Cassie. Ella había aparecido por una puerta lateral que no escuché abrirse. Llevaba un vestido pálido que reconocí de meses atrás, y su rostro tenía la configuración que tomaba cuando quería que alguien se preocupara por ella. Ojos un poco demasiado abiertos, barbilla ligeramente hacia abajo. Sostenía un pequeño ramo, como si hubiera esperado todo el tiempo estar en la procesión. La mano de Geral estaba en su espalda. Él le estaba hablando en voz baja, y mientras observaba, le ofreció su brazo. Ella lo tomó. Ambos se giraron hacia las puertas. Mi madre estaba en mi hombro, su mano cerrada alrededor de mi muñeca. Ella está pasando por una ruptura amorosa, dijo en voz baja y tensa. No hagas una escena, Virginia, por favor. Miré la mano de mi madre en mi muñeca. Miré a Cassie, tomando mi lugar en el brazo de mi padre. Miré las puertas frente a nosotros y el momento que continuaba sin mí. 31 años de práctica en esto. 31 años de absorber sin quebrarme, de elegir el camino de menor disrupción, de decidir que el costo de la batalla era más alto que el costo de la herida. Me quedé muy quieta. Geral y Cassie pasaron por las puertas. Mi madre me soltó la muñeca y la siguió, y me quedé sola en el pasillo con mi vestido de novia con mi ramo de peonías blancas, y la música seguía sonando. Y en algún lugar delante de mí, a 50 pies de distancia, mi esposo estaba de pie en el altar, sin saber lo que acababa de suceder. Fue entonces cuando el hombre dio un paso adelante. Vino del costado del pasillo, un poco apartado, lo suficiente como para que yo no lo hubiera registrado durante la prisa de la procesión. Tenía alrededor de 60 años, traje azul marino, pañuelo de bolsillo, ojos fijos, una expresión que no podía nombrar excepto para decir que no era pena. Dio un paso adelante y me ofreció su brazo. No se explicó. No habló. Solo ofreció su brazo en silencio y esperó. Como si hubiera estado practicando la paciencia durante mucho tiempo y le quedara suficiente para lo que yo necesitara. Lo miré. No sabía quién era, pero tomé su brazo y caminamos juntos por las puertas. Las puertas se abrieron. No sé qué vieron primero los invitados. La novia que habían estado esperando finalmente llegando o al hombre desconocido a su lado. Sé lo que escuché. La calidad específica de sorpresa que se mueve a través de una multitud antes de que tenga tiempo de convertirse en sonido. La inhalación colectiva que viaja de adelante hacia atrás. Luego estuvimos en la luz y la sala estaba llena y todas esas caras estaban vueltas hacia nosotros. Y yo estaba haciendo lo que me había pasado la vida aprendiendo a hacer. Moviéndome hacia adelante, manteniéndome erguida, sin dejar que el interior se mostrara. Mantuve mis ojos en Bennett.
Estaba en el altar a 50 pies de distancia. Me vio entrar, y su rostro, que conozco en cada expresión que hace, hizo algo que nunca le había visto hacer. Sus ojos pasaron de mí al hombre en mi brazo. Y luego algo en él se asentó, se volvió silencioso y seguro, e inequívocamente aliviado. Él sabía que esto estaba bien. Ese fue el momento en que entendí que estaba a salvo. A 4 pasos por el pasillo, Gerald se giró. Había estado de pie cerca de la primera fila con Cassie, habiéndola acompañado a su asiento, y se había quedado cerca. No sé qué le hizo darse la vuelta en ese momento exacto. El cambio de atención, algún instinto, el reflejo específico que se desarrolla en un hombre que ha pasado 24 años observando para ver exactamente este tipo de disrupción. Se dio la vuelta. Vio al hombre de mi brazo. El color abandonó su rostro por completo, no gradualmente, todo a la vez. He trabajado en medicina de emergencia el tiempo suficiente para reconocer un shock fisiológico. Y lo que vi en el rostro de Gerald Wham en ese momento fue a un hombre cuyo sistema acababa de recibir algo para lo cual no tenía ningún marco de referencia para procesar. Dijo el nombre de Thomas, no en voz alta, sino en la tranquilidad de esa habitación, que se había quedado muy quieta en la forma en que las multitudes se quedan quietas cuando entienden que algo significativo está sucediendo sin tener todavía la información para explicarlo. Lo escuché desde 12 pies de distancia. Thomas, dijo Gerald. Eso fue todo. Solo el nombre en un tono mesurado. El tono de un hombre que ha ensayado cada versión posible de este momento y ha elegido la versión que requiere menos de todos. Gerald dio un paso adelante. ¿Qué estás haciendo aquí? No fue una pregunta. Estoy acompañando a mi hija al altar, dijo Thomas. Dijo esas 7 palabras. La habitación las procesó en capas. Primero la gente en las primeras filas que podía escuchar con claridad, luego una onda hacia el exterior a medida que la oración se movía a través de susurros, de persona a persona, hasta que hubo viajado hasta la parte de atrás. Vi qué sucedía. Vi cómo el entendimiento se movía a través de 400 personas como el clima cruzando un campo. Mi madre estaba en la tercera fila. La vi llevarse la mano a la boca. Cassie estaba a su lado con la mirada particular de alguien que ha sido genuinamente tomado por sorpresa. Cualquiera que fuera su conocimiento de la historia de nuestra familia, no había incluido esto. No tienes derecho a estar aquí, dijo Gerald. Su voz era más fuerte ahora. La compostura comenzaba a mostrar sus costuras. Tengo todo el derecho, dijo Thomas con la misma firmeza. ¿Ella es mi hija? Aquí es donde debería decirte lo que estaba sintiendo en mi cuerpo, caminando por un pasillo con un hombre que no conocía, viendo a mi padre desmoronarse frente a 400 personas. Pero la respuesta honesta es que no mucho, no todavía. Entro en un modo en las emergencias, hiperatenta, hiperfuncional. Los sentimientos operan en una vía separada de la acción. Vendrían más tarde. En ese momento, simplemente estaba presente. Llegamos al altar. Bennett bajó a mi encuentro. Tomó mi mano libre. Miró a Thomas y Thomas lo miró y algo pasó entre ellos para lo que yo aún no tenía contexto. Bennett dijo en voz baja, gracias. Thomas asintió. Él me ofreció su otra mano, y yo puse la mía en ella brevemente, solo por un momento. Y luego Bennett sostenía mis 2 manos, y Thomas dio un paso atrás. Gerald no había terminado. Cruzó el frente de la sala en 4 zancadas, ignorando al oficiante, ignorando a los invitados, ignorando toda la gravedad social que mantiene a la gente en sus asientos en una ceremonia de boda. Se detuvo a 6 pies de Thomas. Tienes que irte, dijo. Gerald, la voz de mi madre desde la tercera fila. Nivelada, una advertencia. Gerald no la miró. No tienes capacidad legal. No tienes ningún derecho aquí. Fuiste expulsado de esta familia por un tribunal de justicia y necesitas irte. Gerald. La voz de mi madre otra vez. Más fuerte. Y ella estaba de pie. Patricia Wham no solía, como regla general, levantar la voz en público. Las personas en esa sala que la conocían notaron esto de inmediato. Gerald se giró. Ella estaba en la tercera fila con su vestido azul pálido,
Y miraba a su esposo con una expresión que nunca había visto en su rostro en 31 años. La expresión de una mujer que ha decidido definitivamente y sin apelación que ha terminado. Siéntate, dijo ella. Él se le quedó mirando. Dije siéntate, Gerald. Se acabó. La oración aterrizó en esa sala como una piedra en el agua. La onda expansiva llegó hasta las paredes del fondo. No sabes lo que estás haciendo, dijo él. El filo de su voz, la presión detrás de ella, era algo que reconocí de mi infancia. El tono que solía llenar toda la casa con una cierta cualidad de silencio. No funcionó esta vez. Sé exactamente lo que estoy haciendo, dijo mi madre. Debería haberlo hecho hace 20 años. Ella tomó aliento. Sus manos estaban juntas frente a ella, perfectamente quietas. En 2002, dijo ella, Gerald hizo los arreglos para que 2 testigos dieran falso testimonio en la audiencia de custodia de Thomas. Se les pagó. El testimonio fue inventado. Thomas Hall no abandonó a su hija. No era inestable. No bebía. Fue un padre que fue deliberadamente apartado de la vida de su hija para que Gerald pudiera controlar a esta familia sin inconvenientes. La sala estaba en absoluto silencio. Me enteré en 2006. Gerald me lo dijo él mismo. Pensó que yo lo vería como que él nos estaba protegiendo. Hizo una pausa. He vivido con ello desde entonces. Ya no estoy dispuesta a hacerlo. El rostro de Gerald pasó por una secuencia. Conmoción, cálculo y luego algo que no había visto antes. ¿Miedo? No a la multitud. No a Thomas, sino a mi madre, de pie en la tercera fila, habiendo soltado algo que había cargado durante 20 años, y no teniendo intención de volver a recogerlo. Patricia, empezó él. No, dijo ella. Algunas palabras funcionan como un punto final en una oración. Esa lo hizo. Un largo silencio dominó la sala. Luego, desde algún lugar hacia el medio, alguien comenzó a aplaudir lentamente. Una vez, y otra vez. El sonido se propagó de la forma en que los sonidos se propagan en una sala cuando la sala ha decidido algo colectivamente, hasta que fue todo un salón de baile de personas respondiendo a una mujer que había dicho la verdad en público por primera vez en 2 décadas. Gerald se quedó muy quieto. Miró a Thomas. Miró a mi madre. Me miró a mí. Yo estaba en el altar sosteniendo las manos de Bennett y mirándolo a él con una expresión que no puedo describir completamente, excepto para decir que no era ira. Era algo más antiguo que la ira. Algo que había estado esperando mucho tiempo a que se le permitiera existir. No dije nada. No tenía nada que necesitara decir. El oficiante me miró a mí, luego a Bennett, luego a la sala, con la expresión de un hombre que ha oficiado muchas bodas y ahora está operando sin un mapa. Se aclaró la garganta. Me volví hacia mi esposo. ¿Deberíamos continuar?, pregunté. Bennett me miró como si fuera la cosa más clara que jamás hubiera visto. Sí, dijo. Vamos a casarnos. Nos casamos justo ahí en ese salón de baile con 400 personas que habían presenciado algo que no esperaban. Estuvimos en el altar y dijimos nuestros votos. El oficiante nos guió en cada palabra, firme y sin prisas, como si los 15 minutos anteriores simplemente hubieran sido parte de la ceremonia. Supongo que lo fueron, solo que no la parte que alguien había planeado. No recuerdo mis votos en secuencia. Recuerdo el sentimiento de ellos, el peso de decir cada palabra por completo, la calidad ligeramente surrealista de decir las palabras más importantes de mi vida mientras el aire en la habitación todavía vibraba por todo lo que les había precedido. Bennett lloró. No dramáticamente. Sus ojos se llenaron y una lágrima se le escapó y la secó con el dorso de su mano y no se disculpó por ello. Yo no lloré. Todavía no lo he hecho. No por completo. Creo que todavía se está abriendo paso a través de mí. Cuando el oficiante dijo, puede besar a la novia. Y nos besamos. La habitación volvió a la vida. Los aplausos tenían una textura. No solo una celebración cortés, sino un alivio. 400 personas habían presenciado algo injusto y luego visto cómo se interrumpía, y estaban liberando esa tensión a través de sus manos.
Durante la marcha de salida, pasé junto a Thomas en el borde del pasillo. Había dado un paso atrás después del altar, de pie un poco hacia el lado, no del todo en la multitud, no del todo separado de ella, exactamente donde siempre había estado, pensé luego. Lo suficientemente cerca para estar presente, lo suficientemente lejos para no exigir nada. Me detuve. Bennett se detuvo conmigo. Thomas me miró y no dijo nada porque había demasiado que decir y aparentemente había sabido durante 24 años que yo era alguien a quien no se le apuraba. Yo dije, construiste mi cuna con un kit de paquete plano. Su rostro hizo algo que llevaré conmigo durante mucho tiempo. Me tomó todo el fin de semana, dijo. Yo asentí. No tenía más palabras que esas. Pero extendí mi mano y él la tomó. Y estuvimos así por un momento mientras sonaba la música y los invitados pasaban a nuestro lado. Y sentí que algo cambiaba en mi pecho. Algo que dolía y que también era, innegablemente, alivio. Gerald se fue durante la marcha de salida. No lo vi irse. 3 personas separadas me dijeron después que salió por una puerta lateral mientras Bennett y yo nos besábamos en el altar, y que mi tía Beverly, que lo conocía desde hacía 20 años y a quien nunca le agradó particularmente, comenzó un aplauso lento en su dirección mientras se iba. Lo cual él no reconoció. Condujo a su casa él mismo. Mi madre no se fue con él. Ella se sentó en la recepción durante 3 horas. Me tomó de la mano 2 veces. Pasó 45 minutos en el rincón cerca del bar hablando con Thomas, y los observé desde el otro lado de la habitación sin poder escuchar nada. Sentí algo extraño y triste y necesario al ver eso. Durante la hora del cóctel, Bennett se sentó conmigo en una tranquila antesala y me lo contó todo, el caso que había encontrado, la declaración jurada, su reunión para tomar café con Thomas en marzo. Lo contó llanamente sin defenderse y cuando terminó dijo, debería habértelo dicho antes. Lo sé. Me quedé con eso por un momento. Estabas tratando de protegerme, dije. Lo estaba. Cosa que no necesitabas. No, dije. No lo necesitaba. Él aceptó eso sin desvíos. Esa es una de las cosas que más amo de él. No discute con las verdades. El caso sigue abierto. Dijo que podría pasar otro año antes de que algo se adjudique formalmente, pero el registro está roto y la declaración jurada ha sido entregada. ¿Qué quiere Thomas de todo esto? Ser tu padre, dijo Bennett. Sea como sea que eso se vea a los 31 años con todos los años en el medio. No le interesa una pelea legal. Solo quiere que se le permita existir en tu vida si tú lo aceptas. Miré al otro lado de la habitación donde Thomas estaba parado, todavía con su traje azul marino, sosteniendo un vaso de agua y hablando con el padre de Bennett, quien tenía la mirada de un hombre que había evaluado la situación y decidido que Thomas Hall era una persona que valía la pena conocer. Estudié el rostro de Thomas. Era mi rostro en alguna forma estructural. La forma de la mandíbula, algo alrededor de los ojos. Lo había notado cuando caminamos hacia el altar y luego traté de no pensar en ello porque tenía que superar una ceremonia. Pensé en ello ahora. De acuerdo, dije. ¿De acuerdo, lo aceptarás? Preguntó Bennett. De acuerdo, dije de nuevo. Lo resolveremos. Cerca del final de la recepción, Thomas me encontró en mi mesa entre los bailes. Se sentó a mi lado y metió la mano en su bolsillo interior y puso un sobre en la mesa entre nosotros. Te escribí, dijo, cada año durante un tiempo. Sé que nunca las recibiste, pero guardé las copias. Miré el sobre, grueso, desgastado en las esquinas. ¿Puedo leerlas? Pregunté. Son para ti, dijo. Por eso las traje. Si esta historia ha tocado algo en ti, si alguna vez has pasado años dentro de una familia que llamaba amor a la administración, quiero que lo digas en los comentarios. No tienes que explicarlo. Solo ten en cuenta que nombrar lo que te sucedió no es lo mismo que culparte a ti misma por no haberlo visto antes. Algunos de nosotros aprendemos la diferencia tarde. Tarde todavía está permitido. No abrí el sobre en la mesa. Lo metí en mi bolso y me lo llevé al hotel esa noche y leí cada carta en el baño a las 2 de la mañana mientras Bennett dormía en la habitación contigua.
Las 43, en orden. 2 semanas después de la boda, el abogado de Gerald se comunicó con Bennett con respecto a la declaración jurada pendiente. El lenguaje era cuidadoso, el tono mesurado, pero la intención era clara. Gerald quería discutir una resolución que no implicara un reexamen formal de los procedimientos de 2002. Bennett dijo que no había nada que discutir. La declaración jurada constaba en el registro. El Tribunal de Familia se encargaría de ahí en adelante. Escuchamos que Gerald consultó a 3 abogados adicionales en las semanas que siguieron. No sé qué le dijeron. Sé lo que no hizo. No me llamó. No envió un mensaje ni una carta ni ninguna palabra en absoluto. Había salido por una puerta lateral durante mi marcha de salida. No había mirado atrás. Por primera vez en mi vida, yo tampoco lo había hecho. Ese no es el final exactamente. Es el final del evento. El resto es más lento. Thomas y yo hemos cenado 4 veces desde la boda. Todavía no tenemos el lenguaje para lo que somos el uno para el otro. La palabra padre se asienta entre nosotros como un objeto que ninguno de los dos está seguro de cómo levantar. Así que usamos otras palabras. Usamos nuestros nombres de pila. Decimos cosas como, me gustaría verte de nuevo. Y, te enviaré un mensaje cuando esté en Dayton. Y lo decimos en serio. En nuestra segunda cena, me llevó en el coche por delante del edificio de apartamentos donde él había vivido cuando yo nací. Ya no vive allí, pero pasamos y señaló una ventana en el segundo piso. Esa era la sala de estar, dijo. Solías sentarte en una mancha de luz del sol en el suelo e intentabas comerte los libros. Me reí durante mucho tiempo de eso. Se sintió de alguna manera silenciosa, como recordar algo que nunca había conocido realmente. Mi madre y Gerald se separaron en junio. Ella se está quedando con su hermana en Cleveland mientras descubre que sigue. Ahora me llama 2 veces a la semana. Nuestras conversaciones son diferentes, menos cuidadosas, más honestas. Estamos aprendiendo lentamente a hablarnos sin que la arquitectura del viejo secreto se interponga entre nosotras. No es fácil. No creo que se suponga que lo sea. Cassie me ha llamado 2 veces. Aún no le he devuelto la llamada. Lo haré eventualmente. Fue utilizada por su padre en formas que ella no eligió ni comprendió completamente. Y eso no es culpa suya. Pero necesito tiempo. Y el tiempo, he decidido, es algo que se me permite tomar. Bennett y yo estamos bien. Más que bien. Estamos en la felicidad silenciosa específica de 2 personas que han pasado por algo juntas y salen del otro lado conociéndose más completamente. En nuestra primera mañana como pareja casada, le conté sobre las cartas, sobre la de 2008, sobre la línea que decía, ser amada no es lo mismo que ser administrada. Espero que alguien te haya dicho eso. Bennett se quedó callado por un momento. Luego dijo que él sabía quién era yo antes de que él tuviera que conocerme. Sí, lo sabía. Pasé 31 años dentro de una familia donde fui administrada por personas que lo llamaban amor. Pasé el día de mi boda descubriendo cómo se ve la diferencia.